Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Estamos contentos de estar comunicándoles por medio del internet este programa. Queremos que sea de bendición para sus vidas. Aquellos hermanos que están ahí en sus casitas, qué bueno que están viéndonos por este medio y qué bueno que se gocen alabando al Señor y aprendiendo de la palabra de Dios juntamente con nosotros en esta hora en que vamos a tener nuestra clase dominical. Gócense, alaben al Señor, oren a Dios y sigamos adelante en el nombre del Señor. Vamos a pedir al Señor su bendición para que todo esté bien. Oremos a nuestro Dios. Mi Dios bendito y poderoso, te damos gracias porque tú nos concedes reunirnos una vez más, Señor, con el propósito de alabar tu nombre y bendecirte, Señor, y aprender de tu palabra. Bendice, Señor, todo lo que en esta mañana, Señor, se va a pasar, Señor, para que podamos, Señor, atesorar la enseñanza de tu palabra divina. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nuestras vidas para que podamos entender y reflexionar, Señor, en la palabra santa que nos has dado. Gracias, Señor. Toma en tus manos a la que va a enseñar y a todo lo que se haga, y que sea de bendición a todo tu pueblo, a nuestros hermanos que nos están en las casas, que están contentos oyendo esta clase, y también a todos nuestros amigos y nuestras amistades que nos pueden ver y nos pueden oír, Señor, que les sea de bendición también. En el nombre de Cristo te rogamos toda bendición. Gracias, mi Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte.
nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Que se llene tu casa, Señor, con tu gloria. Aleluya. Sálvanos, restauranos, vívanos, oh Dios. Sí, Señor. Sálvanos, restauranos. En esta mañana, Padre Celestial. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, que mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Aquí
Señor, por unos momentos más con ese canto que dice Dios incomparable. Aleluya. Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar.
Dios les bendiga esta mañana, hermanos. Bienvenidos a todos los que están sintonizando. Les invitamos a unirse un momento a estudiar la palabra de Dios. Tenemos la lección que tenemos esta mañana muy interesante. La autoridad de las Escrituras. Terminamos con el bloque de los Gálatas, de la epístola a los Gálatas. Ahora vamos a ver con 7 lecciones acerca de la Biblia. En la verdad central dice: las Escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. Amén. Versículo clave, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La lectura en clase está en 2 Timoteo 3:15 a 17. Son varios pasajes. Vamos a leer rápidamente. Dice así la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y rectifiqué que guardaré tus estatutos, tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén. Bueno, esa es una lecturas muy importantes, muy interesantes, que nos hablan acerca de las Escrituras. Y en esta primera lección vamos a ver acerca de los principios fundamentales acerca de lo que es la palabra de Dios. Cuando vemos que es autoridad, la Biblia es la autoridad para nuestra vida cristiana. Debemos dejar a un lado el escepticismo, las dudas, y mirar la palabra de Dios con nuevos ojos. Es una época en que la falta de absolutos es un tema cultural común. Tenemos buenas razones para creer en la inspiración de la palabra. Esta tiene su autoridad, la capacidad de definir nuestras convicciones y dirigir nuestra vida. Porque la palabra de Dios es también infalible. ¿Qué es infalible? Que no tiene falla. Tiene armonía. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia, el mensaje es el mismo, no se contradice. Es una armonía continua.
Entonces siempre debemos ver la Biblia, interpretarla en su contexto original, en su origen. Y vamos a ver ahora lo que es acerca de la inspiración de Dios. Tenemos un versículo básico que es: toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando decimos toda, es toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia han pasado el canon. Reglas que han pasado, hechas por hombres que han pasado sus reglas para estar aquí en la palabra de Dios. Ahora creemos en la inspiración, ¿por qué? Que la Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra griega de inspiración viene de theopneustos. Significa que Dios obró en los diversos escritores de la Biblia a través del Espíritu Santo. Pero realmente, traduciéndola así al pie de la letra, esta palabra quiere decir creada por el aliento creativo de Dios. Entonces, los escritores de la Biblia utilizaron su propia lengua, su propia cultura, pero Dios fue el que los inspiró, sopló adentro, sopló hacia ellos, no precisamente como mecánicamente, sino que en su propio estilo, Dios creó en ellos para inspirarlos acerca de lo que Él quería que se revelara. Entonces, así como Dios creó al hombre en un principio, así también creó y inspiró a los hombres para revelarles la palabra de Dios. Entonces, las escrituras tienen la autoridad de decirnos lo que es correcto, incorrecto, lo bueno y lo malo, el origen del hombre como su destino. Revelan la verdad espiritual. Entonces creemos en la autoridad de las escrituras porque la Biblia es infalible, que no tiene falla. Aquí el número 1, el primer punto dice: la escritura es divinamente inspirada. Este versículo 2 de Timoteo 3:16 es el texto de oro que nos habla acerca de la inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto tiene la autoridad de Dios. Al escribir el apóstol Pablo estas palabras a un joven pastor llamado Timoteo, le dice aquí, cuando comenzamos a leer, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo fue criado con una familia temerosa de Dios que le inculcaron desde pequeño la palabra de Dios, su madre Eunice y su abuela Loida. Por eso le dice que de la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo había sido instruido en la palabra. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Esta declaración afirma que las escrituras instruyen adecuadamente al oyente para tomar la decisión que conduce a la salvación. Y ese es el mensaje central de toda la Biblia. La salvación del hombre. Desde Génesis encontramos acerca de cuando el hombre cayó. Vemos el mensaje de la salvación hasta el Apocalipsis. Entonces, la palabra de Dios es la revelación al hombre que lo puede conducir a la vida eterna. Entonces, aquí donde dice toda la escritura incluía tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ya vimos que la palabra griega para inspirada se puede traducir como inspirada por Dios. Él es el autor, pero utilizó a escritores humanos y no precisamente que recibieron un dictado, no fueron mecánicamente, sino que ellos utilizaron su propia cultura, su propio lenguaje y para escribir, pero fue realmente inspirado por Dios.
La Biblia no contiene mentiras, fábulas artificiosas, sino contiene la verdad. Los evangelios también contiene profecía, que dice la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Dice el versículo 19, segunda de Pedro 1, 16 al 21. Dice el versículo 16, segunda de Pedro, ahí en su Biblia, es una de las epístolas universales. Segunda de Pedro 2, amén. Segunda de Pedro 1, 16. Okay. Segunda de Pedro 1, 16. 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No eran cualquier hombres, eran realmente hombres santos de buen testimonio, dedicados a Dios, que en un momento fueron inspirados por Dios. Entonces, la palabra de Dios no contiene fábulas, sino contiene revelación de Dios, y a la cual hacemos bien en estar atentos. Aquí nos tiene una guía para lo que es el futuro, qué es lo que nos espera. La profecía de Dios, aquí la encontramos, la palabra de Dios, la revelación de Dios. Entonces, por eso la Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir interpretación privada? Interpretación particular. Tiene que tener sus reglas para interpretarse. Versus la palabra de Dios originalmente es infalible, desde los escritos originales. Pero tenemos que ver cómo interpretarla. No es cada quien va a interpretarla a su gusto. No es de interpretación privada. Ni fue traída por voluntad humana. Aunque los escritores fueron humanos, sus ideas y pensamientos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Versículo 21 dice, la profecía, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí tenemos la revelación de Dios. La Escritura es revelación de Dios. Es lo que Dios nos quiso dar a conocer. Lo que Él nos quiso dar a conocer a través de su palabra. Lo que el hombre necesita. Que si cuántos años adelante, la palabra de Dios es la revelación, que es lo que necesitamos para nosotros. Es su voluntad, y aquí encontramos el futuro. Entonces, cuando vemos que revelación es lo que no conocíamos antes. No sabíamos el origen del hombre, pero aquí encontramos que el Señor se lo quiso revelar a Moisés, cómo Dios formó al hombre. Y que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y también hizo al hombre. Entonces aquí está su revelación. Nos lo quiso dar a conocer. Vemos también el futuro. Él nos quiso revelar lo que falta por acontecer. En el libro de Daniel y Apocalipsis está la revelación del futuro. Las profecías, que muchas se han cumplido, pero muchas no. Entonces la creación también revela la gloria de Dios. Si no tuviéramos la revelación escrita, teníamos la creación. Salmo 19:1 dice, ¿quién lo que leímos? Salmo 19:1.
Está en la mitad de la Biblia. Salmo 19:1. Perdón. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, el universo declara o anuncia la gloria de su Creador. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuándo podemos ver a quién los hizo? A quién nos lo revela es. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si no tuvieran la revelación escrita, teníamos la revelación de la creación, del universo, que es tan grande. Aunque a veces el hombre se lo adjudica a la naturaleza, a cualquier cosa, pero la palabra de Dios nos dice que Él es el creador de todo el universo. En los tiempos bíblicos, las culturas paganas adoraban al sol, a la luna, a la tierra, bueno, todavía. Pero aquí vemos en su palabra que Él es el creador. En Génesis vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, queremos saber quién fue el creador de todo lo que existe, Dios. Y aquí tenemos la palabra revelada, que nos lo dio a conocer. Aquí seguimos leyendo en Salmo 19. Un día emite palabra otro día y una noche a otro declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Entonces, versículos del 1 al 6 usan un hermoso y poético lenguaje acerca del el amplio y poderoso testimonio de la creación de Dios. Los versículos 4 y 6 se centran en cómo la vida en la tierra depende de la regularidad del sol. Otra vez el 4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Qué tremenda revelación de Dios de la creación. Entonces, está relacionada la palabra revelada y la creación de Dios. Todo lo que existe lo ha hecho Dios. La palabra de Dios nos recuerda de su gloria, de la gloria de su esplendor, de su resplandor del sol y todo la creación. Básicamente esto apunta la gloria de Dios y nuestro regocijo por su provisión. Entonces la palabra de Dios nos recuerda de su gloria. El Salmo 19, del 7 al 14, dice la palabra infunde nuevo aliento. Dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí tenemos la sabiduría en la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Entonces, aquí vemos el gran ejemplo que ilustra cómo los escritores de la Biblia transmitieron principios claves en forma que ayudaran a los lectores a recordar las verdades que escuchaban y también los inspiraron a aplicar esas verdades a la vida. Y ese está en un estilo poético. Entonces, al primer versículo 7, la ley del Señor es perfecta, completa, infunde nuevo aliento. El 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandato del Señor es digno de confianza, dice, de sabiduría al sencillo. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El
el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Los atributos de la palabra de Dios tienen un efecto práctico, tanto en los que lo escuchan como en quienes lo ponen en práctica. Entonces la palabra de Dios hay que ponerla en práctica. Entonces en el versículo 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Qué bonito versículo. El versículo 11 dice aquí la palabra de Dios que nos llama a un autoexamen. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En guardar los mandamientos de Dios dice que hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Versículo 12. Líbrame de los que me son ocultos. Tenemos que hacer práctica la palabra de Dios, un autoexamen de cómo estamos viviendo. Salmo 19 termina con una oración familiar que dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tremendo, ¿verdad? Los dichos de la palabra de Dios, dice, los debemos que meditar, como el Salmo primero que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores está su delicia. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces no tenemos que leerla simplemente como una revista, como un periódico. Tenemos que leerla y meditarla día y noche. La ley de Jehová debe ser una delicia para nosotros leerla y meditarla. Y en su ley medita de día y de noche. Y ahí es como vamos a encontrar el crecimiento espiritual. Dice aquí el versículo 2. Será como aquel que la medita, la lee, la escudriña. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es el crecimiento espiritual que da la palabra de Dios. Como un árbol plantado junto a ¿qué? A corrientes de agua, un árbol frondoso, y da su fruto a su tiempo. El cristiano también tiene que dar frutos. ¿Ven? Qué bonita lección. Tenemos que reflexionar entonces, hacernos un autoexamen de acuerdo a la palabra de Dios, que es la que nos guía, nos ayuda. La escritura da dirección divina, es la que nos guía, nos dirige. Dice en todas las etapas de la vida, desde la niñez a la adolescencia, la juventud, la madurez, la senectud, en todas las etapas da mensajes, trae mensajes, en todas las etapas de la vida. Tenemos en Salmo 119, este salmo es escrito originalmente en el orden con la letra del alfabeto hebreo. Cada versículo comienza según el alfabeto hebreo. El Salmo 119 más largo de la Biblia. Pero solamente vamos a leer en Salmo 100, el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como una lámpara. El escritor podía ver las lámparas del templo, ¿verdad? Así, lámpara, es la que nos va a alumbrar, nos va a dar luz. No entendemos algo en lo que nos va a traer iluminación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una guía que nos va a enseñar el camino por donde tenemos que andar. ¿En cuál edad? En cualquier etapa de la vida. Desde la niñez hasta la ancianidad. Aquí el salmista habla de versículos 105 al 112. Dice,
Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Dame vida conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios y voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. También en cualquier circunstancia la palabra de Dios trae mensaje. En cualquier circunstancia de la vida, en cualquier situación. Cuando todo va bien, hay que dar gracias a Dios. Cuando está nuestra vida en peligro, también trae mensaje para nuestra vida. Que trae aliento, trae confortamiento. Por eso aquí el salmista decía, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Cuando tenemos los mandamientos de Dios en nuestra vida, tenemos una guía para ver el camino que tenemos que tomar. Por edad he tomado tus testimonios para siempre, pero son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Tus mandamientos, tus estatutos, he decidido cumplirlos hasta el fin de mi vida. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Entonces tenemos la palabra de Dios, que es lo que nos trae también esperanza, nos trae aliento en cualquier situación de la vida, en cualquier lugar donde estemos. A medida que andamos por la vida cada día, debemos usar la palabra de Dios para iluminar nuestra vida. Entonces, ¿qué situación estamos pasando? ¿Estamos pasando en estos días? ¿Qué situación está pasando usted? ¿Será ansiedad? ¿Será tristeza por las circunstancias de la vida? ¿Será enfermedad? Aquí tenemos la palabra de Dios que nos da vida. Amén. Nos da aliento. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Tenemos todo el Salmo 119. Dice que la palabra de Dios, la luz que irradia la Escritura, es una lámpara para las almas que están perdidas y encuentren la verdad y sea una guía espiritual. Pero también es una fuente maravillosa de luz para el pueblo de Dios mientras va por la vida. ¿Está bien? ¿Sí? Mientras que estamos en esta vida. Y así la palabra de Dios cumple un papel importante en la vida del creyente. Desde el momento en que comienza a andar con Cristo hasta el fin. Cuando usted dice, he decidido seguir a Cristo, aquí tenemos la guía, la palabra de Dios. Tenemos la norma, la que no falla. Entonces, el versículo 111 dice, habla del legado de la palabra al transmitirse de generación en generación. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Entonces, para cada generación tenemos el legado de la palabra de Dios. Esta estrofa prepara el camino para una gran proclamación en los versículos 111 y 112. 112 es un estallido de triunfo y alegría, y allí el salmista declara que mantendrá los estatutos de Dios hasta el fin de su vida, porque son la alegría de su corazón. Versículo 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Si usted inicia en la vida cristiana, apenas inicia. Aquí está la guía. Esa es la palabra de Dios que lo va a guiar. ¿Hasta cuándo? ¿1 año, 2 años? Hasta el fin. De que nuestros días se acaben en la tierra o que el Señor venga. Tenemos esta guía, esta revelación. No estamos sin guía. Entonces, qué interesante es tener la palabra de Dios, la revelación de Dios en nuestra vida. Vemos cómo la palabra es. ¿Está bien? Okay. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar. Como cristianos, tenemos las Escrituras, que es la única que tiene la capacidad de instruirnos sobre cómo vivir la vida, sobre el bien y el mal.
Y nosotros, la Biblia para el cristiano es nuestra norma de fe y conducta, la autoridad de las Escrituras. Es una autoridad para nosotros. Vemos entonces la importancia de lo que es la revelación de Dios al hombre. Si no tuviéramos la Biblia, solamente tendríamos el universo. Pero tenemos la Biblia, que es la que nos revela la voluntad de Dios para nosotros. Entonces esto es una autoridad para nosotros. Es infalible porque no falla, no tiene falla. Aunque tiene los hombres como fallaron, pero no es que la Biblia tiene falla. Son ejemplos para nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice, son la revelación de Dios al hombre, la infalible autoridad de fe y conducta. No tiene falla. Infalible, que no falla. Inerrante, que no tiene error. Como nuestra norma de fe y conducta. ¿Quieres saber cómo caminar en la vida en cualquier etapa? Aquí tenemos la palabra de Dios. Las Escrituras tienen la capacidad única de instruirnos cómo vivir. Hay que leerla, hermanos. Gracias a Dios que el Señor nos dio su palabra. Vamos a estar estudiando estas 7 semanas acerca de la revelación de Dios en la Biblia. La autoridad de las Escrituras. Qué tema tan interesante, tan apasionante para nosotros. Tener la Biblia. Tener la revelación de Dios en nuestras manos. Muchos sufrieron ya por este libro. Muchos fueron torturados. Al traducirse, muchos dieron su vida. Pero nosotros ya la tenemos aquí. Antes que eran unos grandes rollos en piel, solamente un libro. Aquí la tenemos toda. Solamente hay que estudiarla reverentemente, interpretarla usando las reglas de interpretación. Y no interpretándola particularmente, individualmente, sino que lo que quiere decir, lo que quiso decir Dios a los santos escritores para nosotros. Tenemos la guía, hermanos. Tenemos el consejo de su palabra para cualquier etapa de la vida, para cualquier circunstancia, cualquier situación. Aquí está la guía. Bueno, solamente, hermanos, espero que el Señor les bendiga y que podamos usar la palabra de Dios y que podamos crecer, dice, creciendo gracias a la palabra. Lea, dice 2 Timoteo 2, 14, 17, y señale 4 maneras específicas en que las Escrituras muestran su autoridad en la vida de los cristianos. Al examinar cada una, identifique algunos pasajes bíblicos que se relacionen, que usted recuerde. Aquí vamos a esta hoja, a ver si la pueden ver. Dice aquí, ¿qué recuerda acerca de lo que nos habla de doctrina? Acerca de reprensión, acerca de corrección y acerca de instrucción. Puede hacer este análisis, esta hoja. Pero si tenemos todo esto, doctrina, corrección, reprensión, instrucción, estamos echando raíces, como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí vemos. Y es lo que nos van a dar fructividad, vida, como el árbol que da vida al agua, la raíz. Es lo que nos va a enraizar en la vida cristiana. Entonces tenemos que leer, estudiar la Biblia. No solamente leerla, sino investigarla, estudiarla, porque esto contiene la revelación de Dios para el hombre. Ese es el tema principal, la salvación del hombre. Bueno, yo les invito, hermanos, a dar gracias a Dios porque Él nos quiso revelar su palabra. Y si usted se siente en este momento, en cualquier situación, en cualquier etapa de la vida, aquí está la guía. Aquí está la norma de fe y conducta que nos puede hacer sabios y nos puede ayudar en cualquier etapa de la vida, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Bueno, las Escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. Esa debe ser la meta. Crecer, enraizarnos. Que no cualquier viento de doctrina nos tumbe, sino crecer en gracia.
Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, porque muchos ya dieron su vida, sufrieron, pero nosotros aquí la tenemos al alcance. Y esperamos que sigamos estudiando en las próximas semanas acerca de la Biblia. Vamos a orar, hermanos. Si está pasando cualquier situación difícil, aquí encontramos el consejo y hay que buscar a Dios también. Póngase conmigo en oración. Yo no sé su situación, pero Dios sí la conoce. Pero pídele a Dios. Pídele a Dios también a tener el consejo de su palabra para cada día. Y que la Biblia sea la autoridad de su vida. Padre Santo, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Y porque nos has dado, Señor, también la revelación de tu palabra, la revelación de tu voluntad, la guía para dirigir nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú inspiraste a los hombres, Señor, antes para que ellos trajeran tu voluntad. Gracias te damos porque la tenemos al alcance de la mano. Yo te pido por aquellos que están en cualquier situación, en cualquier enfermedad, en cualquier circunstancia, que ellos puedan tener también el consejo de tu palabra y puedan tener ánimo, puedan tener aliento, Señor. Y que te busquen a ti, el único Dios verdadero, el creador de todo. Gracias te damos por tu palabra en esta hora, Señor. Y espero, Señor, que cada uno donde se encuentre reciba la bendición tuya. A ti sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Aleluya. Dios les bendiga.